Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la siguiente moción, que es la segunda moción, que es la número 33, subsiguiente a la interpelación número 71, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de empleo público. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y en nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Vergeles Blanca. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Mire, empiezo como empecé la otra moción subsiguiente a una interpelación. Tras cada interpelación no necesariamente tiene que haber una moción. Y eso depende de la respuesta que dé el Gobierno en la interpelación. Eso no depende del grupo parlamentario que hace la interpelación, sino que los extremeños y las extremeñas necesitan respuesta. Y si no se le ha dado en la interpelación, pues entonces la oposición, desde el ánimo de la construcción, pues trae una moción para que se apruebe y, sobre todo, para que hablen también hasta los votos del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Y la señora Manzano, en una nueva obsesión con el pasado, no contestó a ninguna de las preguntas que le interesamos, pero es que tampoco le respondió a las personas que estaban interesadas en esa respuesta. No le respondió a las más de 3.000 personas que han superado el proceso de estabilización y están esperando que se resuelva. No le respondió a miles de empleados públicos que no han superado el proceso de estabilización y deben ser indemnizados de acuerdo a la Ley 2021. No respondió a las más de 1.000 personas que están esperando a coger su plaza de traslado una vez que se ha resuelto. No respondió a todos y cada uno de los empleados públicos y de las empleadas públicas por su subida salarial, la que les toca, y por el reconocimiento de la deuda. No le respondió a los 33.031 personas aspirantes a los procesos selectivos que han convocado ustedes. ¿Y por qué se preguntan que por qué presentamos una moción subsiguiente a una interpelación? Porque no respondieron a nada ni respondieron a nadie. Y para eso estamos los grupos parlamentarios serios, para donde no ha habido respuestas, que haya compromisos. Y, señorías, se lo vuelvo a repetir, el sentido del voto también cuenta. Y el sentido del voto también habla. Pero ha ocurrido algo más, y es un comportamiento que viene siendo ya habitual en este Gobierno. Pasan de periodos de inacción al paroxismo más absoluto. Y todo tiene que ver con que en el medio, entre la inacción y el paroxismo, se presente una iniciativa, sobre todo si es del Grupo Parlamentario Socialista. Lo cual, señores del PP, nos incentiva a hacer todas y cada una de las mociones que presentamos en esta Asamblea. Porque además sabemos que a ustedes la democracia les pesa, les duele, les cansa. Algunos datos para que cuadren con su cursillo de parlamentarismo acelerado que le dieron, sobre todo, a los neoconversos de este Gobierno y que puede resumirse en la frase de dato mata relato. Miren, la interpelación fue el día 14 de marzo de 2025. Noticias posteriores. Incorporación de las ofertas de empleo público de 2022 y 2023. Otra noticia. Conclusiones de la comisión de expertos. Otra noticia.
pago de la subida salarial del 0,5% y la primera parte de la deuda reconocida del 2020. Pues ni dando titulares a la prensa son ustedes capaces de darle fecha cierta a los aspirantes. No le han dado ni una fecha cierta en el proceso de estabilización. No le han dado ninguna fecha cierta a ninguno de los aspirantes de cuándo se van a incorporar las ofertas de empleo público del año 2022 y del año 2023. Es de traca el documento de la comisión de expertos donde les dicen que no les hace falta ninguna ley de función pública nueva. A ver si cuando lo decía el Grupo Parlamentario Socialista no teníamos razón y ahora que se lo dicen los expertos hacen ustedes un poquito de caso. Y lo que les han dicho es que desarrollen la ley, que tienen instrumentos suficientes, señorías. Pero además han generado una inquietud en los aspirantes y en las organizaciones sindicales que de no tener este documento no se hubiese producido. Y esa inquietud viene provocada por asemejar los procesos selectivos para empleados públicos a la selección en la empresa privada. No lo digo yo. En mi grupo parlamentario han llegado solicitudes de reunión de colectivos que piensan esto. Fueron ustedes los que dijeron que pagarían en 2 anualidades la deuda del 2020. Sin embargo, como ustedes solo hablan con la oposición por los periódicos, dicen ustedes que este año pagarán 7 millones. Si son más de 25 millones los que ustedes han reconocido como deuda, que lo dijo su secretario general de Hacienda, ¿me quiere explicar de dónde van a sacar el pago de la segunda anualidad? ¿O lo van a pagar en los cómodos plazos de 5 años? Vaya instruyendo, señora Manzano, al señor Rodríguez Campos para que me dé respuesta a estas preguntas. Y es que, señorías del Partido Popular y señores del Gobierno, no son de fiar. No son de fiar. No nos va a ir bien con ustedes. La función pública se les está haciendo bola, señoría, y es absolutamente opaca la gestión que ustedes hacen en administración pública en general y en función pública en particular. Por esto, señoría, necesitamos compromisos claros. El primero y fundamental, que se comprometan a negociar. Esta mañana, cuando iniciábamos este pleno, había unanimidad en las organizaciones sindicales de educación solicitando que se negocie. Negociar no es informar. Negociar no es informar. Necesitamos una fecha de finalización para el proceso de estabilización y para cuándo van a cobrar los que tengan que cobrarlo las indemnizaciones. Por cierto, señora Manzano, se lo dice el señor Rodríguez Campos, se lo dice usted, porque como ha tenido que salir. Ya le digo que en el SES, que es donde más avanzado va el proceso de estabilización, no se están pagando las indemnizaciones. Y el SES depende de función pública también, como depende de educación. Ratifiquen aquí la puesta en marcha de ese plan de ordenación de recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura que ustedes aprobaron en una propuesta de impulso. Ratifíquenlo hoy, porque va dentro de esta iniciativa. Solucionen los atascos en los concursos de traslados que hay en los empleados públicos y en las empleadas públicas, que llevan meses con su plaza y sin poder organizar su vida. Son más de 1000 personas. Concierten y procedan a la regulación para la agilización de los procesos de acceso a la función pública. En el momento actual es de 2 años.
Incorporen todas las plazas de las ofertas de empleo públicos. Hagan las modificaciones presupuestarias necesarias con unos presupuestos que se han empeñado ustedes en prorrogar para cumplir con esas subidas salariales que han reconocido. Además de a la opinión pública, ¿cuándo van a presentar en esta Asamblea y a las organizaciones sindicales las conclusiones de los expertos sobre la Ley de Función Pública? Hay muchos empleados públicos y empleadas públicas que necesitan estar en el Grupo B y no se lo están permitiendo. Señores del Gobierno, no generan ninguna confianza, no responden, les da pereza la democracia, no tienen problemas con el conflicto de intereses, no tienen proyecto para Extremadura y, al menos, no destrocen ustedes el empleo público, no sigan abrazándose al pacto del Ventorro. Con respecto a la enmienda que va a presentar el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, como viene sin justificación, estaremos atentos a las explicaciones que el diputado que intervenga realice para saber si podemos admitirla o no. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Vergeles. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Bravo Arrobas. Señor Bravo, si no le importa. Disculpen. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues ya hemos escuchado la moción presentada por el Grupo Socialista, a la cual, evidentemente, como hemos puesto, le hemos presentado una enmienda de edición y, en base a lo que ellos digan, pues nada, nos posicionaremos. Lo que expone en su moción posterior a la interpelación, pues la verdad es que es razonable. Pero hubiese sido ideal, como bien ha dicho usted en su momento, que no tuviesen que haber estado ni la primera ni la segunda, porque supondría que ya se hubiese llevado a cabo todo lo que usted solicita, y eso es competencia suya, de su Gobierno anterior. Han tenido 8 años para hacer todo. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada y ahora vienen con las exigencias. Nosotros, a lo puesto en su moción, le adicionamos una petición, cual es que evidentemente se garantice que en los procesos de estabilización y en el acceso a la función pública se cumpla en todo momento con los principios de igualdad, mérito, transparencia, capacidad, tal y como viene recogido en la Constitución. Más claro, agua. Justificación clara. ¿Por qué? Porque hay cosas raras y las cosas se tienen que hacer bien. Y sujetándose a eso, no hay ningún problema. Es que no tiene más justificación. O sea, es que la propia propuesta en ese sentido se autojustifica ella sola. Es una enmienda, además, que, como digo, no supone límites ni correcciones sobre el fondo. Solo es una garantía, como ya lo he dicho, de que las cosas se vayan a desarrollar como legalmente y como se deben hacer en ese sentido. Y es como se debe hacer en el acceso a la función pública. También debo resaltar que esta moción, como usted ha comentado en su interpelación, no se debería haber presentado, ya que muchas de las cosas que se instan en ese sentido ya se están haciendo, ya que esta moción es de diciembre del 2024, según veo en el registro y firmada. Y claro, pues a la vista está que, bueno, lo que dice usted, que ya en el periódico hoy ya prácticamente tiene la contestación a lo que es su moción. Sí, es cierto, a lo mejor muchas veces es lo que ha dicho, tiene que meter los perros en el monte para que se mueva el cochino, por lo mismo, en ese sentido. Por eso les digo que esta moción tiene poco que responder, porque ya en el periódico y como es esto, se recogen muchos asuntos que trata. Habla del proceso de estabilización, del pago de cantidades adeudadas desde el año 2020 por el Gobierno socialista y que debe asumir este Gobierno. En fin, habla de la función pública, de la carrera profesional, de estos profesionales, la verdad, estos profesionales que son los funcionarios públicos, que son el verdadero engranaje de la política, no solamente de la Asamblea, sino también de lo que es, evidentemente, el Gobierno, que es la Junta de Extremadura y de esta comunidad. Pero también es cierto, y decirle que no depende de este Gobierno autonómico la estabilidad del funcionariado, también del Gobierno central. En ese sentido, está pendiente de, como se suele decir, está pendiente el pago de ese 0,5 que tiene que hacerlo el Consejo de Ministros. Entonces, en ese sentido,
pues a la vista está que está tardando mucho y a lo mejor es que al Gobierno no le interesa proceder al pago de esas cantidades. Es que también hay que plantárselo así. Y esto tenía que haber estado resuelto en el año 2022. Pero, en fin, también tenemos el incremento del 2%, que desde el año 2020 también se les adeuda a los funcionarios. Qué casualidad. Gobernaban ustedes. Menudo gol le marcaron, macho. Menudo gol. También del Gobierno socialista. Se va a empezar también a pagar el próximo mes de abril, parece ser, y como se nos ha trasladado. Evidentemente, y a la vista de esto, cuando se cogió la Junta de unas manos a otras, pues sé de buena tinta que estaba la cosa un poquito cogida con alfileres. Entonces hay muchas cosas por hacer y en proceso. Y puedo asegurar, ya te digo, que había cosas que dejaban mucho que desear. Era, como ya he dicho antes, había mucho humo, había mucho papel que no llegaba a ningún lado. Sí espero y deseo que tengamos ya mismo esa ley de función pública y que exista esa norma de escala y cuerpo totalmente terminada. Si lo deseo igual que usted. Y también la carrera profesional. Y en fin, que se finalice el plan de estabilización que está establecido, ¿no? Sí tengo que decir, a diferencia suya, que el informe presentado sobre la función pública realizado por 3 profesionales como la copa de un pino, a los cuales conozco personalmente y tengo incluso amistad personal con ellos, ya le digo que las conclusiones están ahí, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta esas conclusiones. Sí es cierto que hay que limitar la temporalidad, hay que aclarar los procedimientos de acceso, objetivizar las causas del cese del personal y habría que implantar, evidentemente, un régimen de responsabilidades. No se debe fomentar la precariedad laboral, ya que ello conlleva que muchas familias vivan en esa incertidumbre, y esa incertidumbre al final a las familias les angustia. Hay que promover controles para frenar esa tendencia y no se pueden poner parches, se debe tender a la tranquilidad y estabilidad que se consigue cuando el acceso a las plazas se hace atendiendo a lo que son los principios de mérito, transparencia, capacidad e igualdad. Reitero que quedan muchas cosas por hacer y que hay que corregir otras muchas. Por esa razón creo que esta moción no se debería haber presentado porque, ya como digo, y a la vista de esto, pues se están haciendo muchas cosas. Pero bueno, estaremos un poco a la espera de lo que usted nos diga. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Le consulto al grupo autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Sí, se acepta. Se acepta la enmienda, por lo tanto, guardamos silencio. Se incluye en el texto con que seguimos debatiendo. A continuación, en el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra el señor González Frutos por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Voy a intentar ser breve. Buenas tardes. En primer lugar, la iniciativa la vamos a apoyar, pues entendemos que contiene una serie de medidas que entendemos que son necesarias. Si lo hubiésemos hecho nosotros, probablemente hubiésemos incorporado otras, pero bueno, nos parece que son de los distintos retos pendientes que tiene el empleo público. Nosotros hemos dicho más de una vez y más de dos, y no nos hartaremos de decirlo, que tenemos una consejería de Hacienda y a ratos libres de función pública, supongo que le molesta, que en 18 meses prácticamente el bagaje es decir lo mal que estaba todo y todo lo que hay que hacer, lo cual como elemento de diagnóstico, bien. Pero claro, yo eso se lo puedo comprar en el año 2023. En el año 2024 ya tiene difícil justificación. Y en el año 2025 ya la cosa va, yo creo que intentar vivir de lo mal que estaba es complicado. Además, hay determinados elementos que a mí no me dejan de sorprender. Es decir, en esta Comisión de Administración Pública en la que estamos una serie de diputados y diputadas, la justificación para no hacer nada más es el proceso de estabilización. Que yo le he preguntado, es decir, que sabemos quiénes componen los tribunales, pero daba la sensación de que en el proceso de estabilización estaban como tribunales la consejera, el director general de Función Pública y demás. Claro, digo, la ejecución de las políticas públicas en materia de estabilización esencialmente le corresponde a los tribunales, que no han tenido una dilación, que eso sabíamos que no iba a pasar, que al 31 de diciembre no íbamos a acabar y demás. Y hay algo que ha comentado el señor Vergele, que a nosotros nos sigue sorprendiendo, que es su rebautizamiento, su rebranding del término diálogo. Es decir, yo creo que tienen que analizar
lo que está pasando de manera habitual con los empleados públicos de distintos sectores. Hoy hemos tenido a los empleados del sector de educación. Es decir, si sustituyen el diálogo por escuchar, es decir, que reunir en una mesa es explicar cuál es la voluntad del Ejecutivo y no intercambiar impresiones y llegar a un punto en común, pues tenemos un problema, es rebautizar el diálogo. Yo lo he dicho ya más de una vez y lo repito, que a la función pública, como a muchos asuntos, hay dos maneras de deteriorarla. Una es por acción y otra es por omisión. Si, por utilizar una metáfora, ¿no? Es decir, si alguien se está ahogando, podemos empujarle la cabeza para abajo. Entonces es acción. O, como no sabe nadar, si no hacemos nada, se muere. Claro, ese es el problema. Es decir, llevamos diciendo hace mucho tiempo, y no creo que sea una cosa nueva, que la función pública tiene retos pendientes o la abordamos o tenemos una herramienta que se va deteriorando con el tiempo y no hay manera de ponerle en marcha. Algunas de las cuestiones las ha planteado que son más de coyuntura, las que plantea el Grupo Socialista, pero siguen estando pendientes. Una reestructuración, se habla de las áreas funcionales, un análisis global de cómo tenemos el esquema retributivo de la función pública, el esquema retributivo, las desigualdades que existen en determinadas categorías que hacen el mismo trabajo, todo lo que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo. El proceso de selección de personal requiere una reflexión más profunda, que ya tendremos tiempo de hablar, de todo lo que está hablando el informe del Comité de Expertos, que además hemos solicitado una comparecencia para esta cuestión, pero el sistema de selección no está funcionando. No estamos reteniendo en la Administración pública el talento. No estamos reteniendo en la Administración pública el talento. Eso es un problema. Que duren lo que duren, está además generando un sesgo de clase importante, porque no todo el mundo está dispuesto a eternizarse en procesos selectivos. Que no tengamos provisión de puestos singularizados de estructura y que la proliferación de comisiones de servicio, eso tiene que ser una reflexión. Y además, a mí me gustaría, y voy finalizando, que con el tema de los procesos de estabilización no pensemos que esto es un punto y final. Es decir, la temporalidad en el empleo público sigue siendo un reto que no se va a solucionar solo con el proceso extraordinario de la Ley 2021. Finalizo porque ya ando mal de tiempo. La reflexión es cómo vamos a abordar todas estas cuestiones si a día de hoy seguimos instalados en lo mal que está todo y que todo se soluciona milagrosamente. Hay una cuestión que hay que preguntar. Nos vamos a encontrar probablemente que vamos a decir que no tenemos dinero para pagar indemnizaciones cuando hoy han aprobado una rebaja de 25 millones de euros de ingresos públicos. Nada más y gracias. Gracias, señor González. A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos, el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya, señorías. Comenzaba el señor Vergeles su intervención diciendo que tenía que empezarla de la misma manera con la que comenzó la anterior moción subsiguiente a la interpelación. Pues si el señor Vergeles tiene que recurrir a eso, yo tendré que hacer lo mismo, porque entre los motivos que usted alegó entonces y ahora para presentar estas mociones subsiguientes a las interpelaciones, se le ha vuelto a olvidar el mismo, y es que usted no se haya enterado absolutamente de nada de lo que dijo la señora consejera en su intervención, y por eso es por lo que trae usted esta moción subsiguiente a la interpelación, no por interés, no por mejorar, sino únicamente por su absoluto desconocimiento sobre esta materia, señor Vergeles. Y mire, lamento darle un disgusto. No es usted tan importante como para que el Gobierno de la Junta de Extremadura y la consejera señora Manzano tenga que llevar su acción de gobierno dependiendo de lo que usted pregunta o deja de preguntar en las comisiones de Administración Pública. Señor Vergeles, no es usted tan importante, más bien al contrario, y se lo razonaré a lo largo de mi intervención. Lo que está usted haciendo es aprovecharse precisamente de la actividad y de los éxitos del Gobierno de la Junta de Extremadura y de la Dirección General de Función Pública para presentar propuestas como esta. Y mire, señor Vergeles, trajo usted una cita mía en el anterior pleno y yo
se lo agradezco, pero está muy mal aplicada y yo, no se preocupe, que no se lo voy a tener en cuenta, porque es verdad que yo solicité la dimisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública en la legislatura pasada, principalmente por dos motivos. El primero, por mentir a los empleados públicos. El segundo, por maltratar a los empleados públicos. Por mentirlos, señor Vergeles, porque se les prometió en campaña electoral una carrera profesional que cuando pasaron las elecciones ya de esto no se acordó nadie. Y en segundo lugar, porque ustedes no les pagaron la subida salarial del 2% que cobró todo el mundo, menos los empleados públicos extremeños. Y por esas dos razones yo solicité la dimisión de la consejera de entonces. Pero es que hoy en Extremadura eso no ocurre, señor Vergeles. Nadie pone en cuestión ya que se va a seguir cobrando la carrera profesional y a partir del mes de abril los empleados públicos van a recibir en sus nóminas lo que ustedes les quitaron, señor Vergeles. Por fin los empleados públicos van a percibir en sus nóminas lo que ustedes no les pagaron. Por tanto, no hay ningún motivo para que dimita la consejera de Hacienda y Administración Pública, sino todo lo contrario, señor Vergeles. Muchos motivos para felicitarla por la buena labor que se está haciendo en materia de función pública en nuestra región en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que usted hoy nos trae a este pleno? Seguramente, señor Vergeles, una de las propuestas más esperpénticas e inútiles que se recuerdan, y le voy a resumir por qué. Mire, usted que fue miembro del Gobierno de la Junta de Extremadura, usted pide al actual Gobierno, que lleva 18 meses, que haga lo que ustedes en 8 años no fueron capaces de hacer. Iniciativas como esta, señor Vergeles, lo que acreditan es una doble incapacidad. Por una parte, como gobernantes, porque no fueran capaces de hacer lo que ahora piden, y en segundo lugar, como miembros de la oposición, por pedir cosas que ya se están haciendo. Yo creo que tienen ustedes que echar un poquito más de imaginación a la cosa. Porque ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en esta iniciativa? Piden un calendario para el seguimiento de los procesos de estabilización. Señor Vergeles, si los procesos de estabilización, y usted lo sabe de sobra, están a punto de concluir, y también tiene usted que saber que si hubieran sido un poco más leales durante los meses que pasaron desde que se celebraron las elecciones hasta que tomó posesión el nuevo Gobierno, si ustedes hubieran hecho algo en aquel momento, seguramente los procesos de estabilización en Extremadura hoy estarían finalizados. Y lo que procede es agradecer a la Dirección General de Función Pública y a todos los empleados públicos que han trabajado para que estos procesos de estabilización se lleven a cabo y, además, se lleven a cabo bien, que es como se están haciendo en Extremadura. Así que, señor Vergeles, en mi última intervención en esta tribuna, yo lo que le dije es que la oposición le estaba viniendo a usted muy bien, pero con propuestas como esta empiezo a tener mis dudas. Así que reflexione usted, aporte cosas que no se están haciendo, sea un poco más imaginativo, empiece a trabajar de verdad por nuestros empleados públicos, como lo lleva haciendo este Gobierno durante los últimos 18 meses. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Vergeles Blanca. Gracias, señora presidenta. Señor Bravo, cuando se presenta una enmienda se suele justificar por mejora del texto, por lo que sea. Y es legítimo que el autor de la moción espere a ver cuál es la justificación para aceptársela o no aceptársela. Mire usted, la enmienda que usted hace no aporta nada nuevo a la moción que hemos presentado. Es que cumplir con esos principios que dice usted que son constitucionales forman parte del Estado de Derecho. Es que estoy escuchando unas cosas últimamente en esta Asamblea de Extremadura que mi madre dice que no me sofoque. Pero es que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para no sofocarme. Le pido permiso a mi madre para poderme sofocar algunas veces.
Dice el señor Bravo también que todo depende de lo que hicimos. Todo está parado por lo que hicimos, ¿no? Aquí había un compromiso de pagar una deuda del año 2020. Se comprometieron. ¿Está pagada? No. ¿Está en vías de pago? No lo sabemos. ¿Qué calendario de pago va a tener? Tampoco lo sabemos, porque a los sindicatos les han dicho que en 2 veces y en el periódico el otro día salieron 7 millones. Yo no soy de matemáticas, pero 25 entre 7 no salen a 2 años. Ahí lo dejo. Y ya se ha dado cuenta usted, señor Bravo. Y además debería tomar nota su grupo parlamentario. A los señores que ustedes le van a dejar pasar hoy una ley de beneficios fiscales, les molesta profundamente que nosotros, cuando sus propuestas son sensatas y beneficiosas para la ciudadanía, se las apoyemos. Señor González Fruto, le agradezco el trabajo que venimos realizando en la Comisión de Administración Pública. La verdad es que, si no fuera por nosotros, esa comisión perfectamente sería prescindible, como usted bien sabe. Se le ha olvidado decir algunas cositas que son importantes que se recuerden. Ha dicho usted que todo lo que dice el Gobierno del Partido Popular, y se lo voy a comprar, lo basan y lo han basado hasta ahora en lo mal que estaba todo. Se lo compro. Pero le ha faltado un argumento más. Y es que en su habla Extremadura, estos señores se comprometieron a resolver todos estos problemas no en el primer año, en el primer mes. En el primer mes. El problema es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Así de claro. Dice que rebautizan la negociación colectiva. No les meta a estos señores muchos más conceptos en la cabeza. No le hable de diálogo social, porque es que petan. Petan. Si le han presentado una ley contra la participación institucional, una propuesta de ley, los señores de Vox, y todavía no saben lo que es el diálogo social ni la concertación social. Y luego, el resto de las cosas que usted dice estaban incluidas en mi propuesta del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Y, señor Rodríguez Campos, mire, qué canterita tiene la señora Guardiola para convertirlo en consejero. Cuidado la pléyade de diputados y diputadas que hay en esta Asamblea ofreciendo carné, diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos. ¿Por qué no ocupan ustedes los sillones más claritos? Hay determinados diputados que no deberían dejarse perder este Gobierno. Señor Rodríguez Campos. Dice que no me crea yo tan importante. Que no me crea yo tan importante. Yo, verá, es que soy de la opinión que las casualidades en política no existen. No existen jamás, señor Rodríguez Campos. Dice, ya nadie puede dudar de que se cobre la carrera profesional. Ustedes lo quieren ocultar, pero aquí gobernó un señor que se llamaba Monago que quitó las pagas extras. Que quitó las pagas extras. Que quitó las pagas extras. Guardamos silencio. Señor Vergeles, vaya finalizando. Sí. No. Y luego, señor Rodríguez Campos, con esto termino. Dice, los procesos de estabilización están a punto de acabar. Si seguimos en este debate, ya van por 18 meses gobernados. Pronto llevan un mes gobernando. Los procesos de estabilización llevan acabándose desde que llegamos a esta Asamblea. Señor Vergeles, gracias. Bien, suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:15 horas.